El 11 de septiembre, la Revolución Francesa, el atentado contra John F. Kennedy, el surgimiento de los movimientos ultranacionalistas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Es posible que haya habido un hombre que haya logrado predecir con éxito todos estos acontecimientos? ¿O simplemente estamos hablando de interpretaciones forzadas que se hicieron sobre algunos cuartetos vagos y sin mucha información precisa? Hoy día vamos a analizar las profecías de Nostradamus y vamos a identificar si es que se tratan realmente de profecías, de visiones del futuro o simplemente de algunas coincidencias exageradas y aderezadas por algunos personajes. Veamos, ¿estamos ante una persona que pudo predecir el futuro de manera precisa o de repente estamos ante algunas interpretaciones forzadas y retroactivas? Spoiler alert, es lo último. Hoy en el método Rodri vamos a poner a prueba las profecías de Nostradamus y vamos a desentrañar cuánto hay de verdad y cuánto hay de pura coincidencia en estas profecías. Antes de empezar con el video, me gustaría pedirte por favor que me apoyes con un like, que te suscribas al canal, por ahí que dejes algún comentario si tienes interés en algún tema que te gustaría que analicemos, ¿no? y haga una investigación buscando pues, ¿no? la coherencia histórica y la exactitud, ¿no? de la realidad de los hechos que muchas veces nos venden como reales y no lo son. Cualquier de esas ideas que tengas, te agradeceré mucho la comentes y en todo caso también le des like al video y te suscribas al canal. Me ayuda un montón. Quisiera empezar hablando un poco del contexto, de la historia, de quién fue Nostradamus, cuyo nombre original, Michel de Nostradam, fue un hombre nacido en Francia en el año 1503, en plena época del Renacimiento, ¿no? Una época donde sabemos que la ciencia, la religión, las creencias populares se mezclaban sin mucho filtro y no había pues una ciencia tan exacta de repente como la tenemos hoy en día. Nostradamus se decía, hay referencias a que era médico, un médico de la época, que estaba apasionado por la matemática y también por la astrología. Nuevamente es importante recalcar que en esa época los médicos no estaban tan alineados con la ciencia moderna y la línea entre la medicina y el misticismo no era muy clara que digamos. Y curiosamente, para Nostradamus su fama no vino a las profecías que hizo cuando estaba en vida, sino a sus efectivos métodos para batallar la peste que estaba arrasando con el continente europeo en aquellas épocas. Sus métodos se basaban en temas de higiene, en temas de dieta, un poco más adaptados, ¿no? a la realidad de hoy en día, mientras que la corriente de la época iba más a, digamos, teorías de humores, cosas extrañas. En la película de Nosferatu se ve mucho ese contraste de cómo se trataban las enfermedades con temas de humor, de los cambios de humor. Habían temas de sangrados, ¿no? Y de muchas oraciones también, ¿no? No había, como dije, la línea entre la ciencia y lo místico todavía no estaba dibujada. Irónicamente, en el caso de Nostradamus, sus métodos se ceñían más a la ciencia, digamos, a lo que hoy en día podríamos recomendar siempre, la higiene. Hemos tenido la época donde hemos estado con este virus y que la principal recomendación era la higiene, y Nostradamus en los años 1500 estaba ya dando esas recomendaciones, ¿no? Entonces es irónico que una persona conocida hoy en día por tantos temas místicos haya estado en vida tan cercano también a la ciencia exacta, vamos a decir así. Sin embargo, también acá viene, Nostradamus no era muy ajeno al tema místico, ¿no? Y en 1555 empezó a publicar sus famosas Centurias, que era una colección de cuartetos con las profecías a futuro, dando inicio a su leyenda. Con este contexto podemos entender que Nostradamus, ante todo, era un hombre de su época, con unas creencias que mezclaban ciencia primitiva, misticismo, superstición y demás temas, ¿no? Sabemos que hay que entender de repente a las personas en el contexto en el que vivían, y por eso hago esta presentación, digamos, de quién era Nostradamus, de dónde viene y un poco de su historia básica. Igual podría yo ponerme ahorita a narrar varias historias de la vida de Nostradamus, pero la idea de este video no es hacer tanto una biografía de lo que fue Nostradamus en vida, sino es entender el contexto de dónde sale y si realmente fue un vidente, un clarividente preciso,
o simplemente fue un personaje con suerte y con un excelente equipo de marketing post-mortem. Y si bien he dicho que no quiero hablar mucho de las cosas que pasaron en vida, sí vale la pena hablar de su primera profecía, la que todo el mundo indica que una de su primera profecía particularmente, ¿no? O lo que muchos creen que es. Según la leyenda, Nostradamus se cruza con un joven pastor. A este joven pastor Nostradamus se acerca y lo saluda diciéndole su santidad, que es el término usado para referirse a curas, a personas, a los papas. Ya hemos hablado bastante de papas y del Vaticano en esta serie de videos. Aprovecho para recomendarles los videos que tenemos en el canal sobre cómo es un cónclave, sobre todos los procesos que hay cuando un papa también fallece, todo este proceso de funerales papales más cónclave. Lo tenemos en 2 videos muy detallados, muy bien explicados, así que los animo a verlos si les interesa ese tema. Pero volviendo, terminando el cherry y volviendo al video, habíamos quedado que Nostradamus encontró con un joven pastor y lo saludó como su santidad, ¿no? Que es el saludo que usualmente se le da a los papas. Sin embargo, este joven pastor no era papa, hasta que, adivinen qué, varios años después, ese joven pastor se terminaría convirtiendo en el Papa Sixto V. Ahora, ¿cómo se popularizó esta historia, ¿no? Que a todas luces es como que una cosa, wow, mira cómo predijo el futuro. Vamos a hablar de un autor muy conocido que narró esta historia, el francés Jean-Aime de Chavigny. Disculpen si no lo pronuncio bien. Este autor era uno de los más famosos admiradores, uno de los mayores admiradores de Nostradamus, y quien supuestamente se indicó a recopilar historias del supuesto vidente. Sin embargo, no tenemos registros históricos verificables como documentos contemporáneos a la época de Nostradamus, ni registros oficiales que puedan confirmar este encuentro, ¿no? Así que es simplemente lo que a este autor se le ocurrió escribir sin ninguna fuente verificable de que realmente sucedió. Y acá vamos a empezar a ver una tendencia en todas estas historias, que es que no tienen una base realmente verificable, una base histórica, sino son simplemente habladurías, cosas que fueron de boca en boca, que terminan siendo leyendas más que historia real. Ahora sí me gustaría de repente hablar sobre si Nostradamus era efectivamente un charlatán con todas sus letras, una persona que sabía que estaba haciendo las cosas mal y aún así lo hacía por un beneficio propio, o de repente él también creía en sus propias profecías, ¿no? Y acá viene un poquito la explicación de qué estaba pasando, ¿no? Nostradamus, él escribe todos sus cuartetos, que es así como se le llaman a sus profecías, a las profecías que él iba escribiendo, de manera muy críptica y con un lenguaje algo rebuscado, ¿no? Un poco complejas de entender. Mezclaba mitología, literatura, referencias históricas y demás elementos. También metía mucho tema de astrología. Recordamos que la astrología, que era una ciencia, en ese momento era considerada una ciencia. Sabemos que de repente ahora más está por el lado de la pseudociencia. Me van a perdonar las personas que creen en eso, pero no hay nada verificable sobre el tema. Y él defendía su forma de escribir. Él aceptaba que escribía de una forma medio compleja, pero la defendía diciendo que él se quería proteger de que lo acusen de hereje y que pues terminen ejecutando, lo que se hacía durante la época, ¿no? Entonces, esa es la forma como él justificaba cómo escribía sus cuartetos. Igual, él también parecía entender muy bien el poder del misterio y la ambigüedad para atraer al público, para atraer la atención de la gente, ya que muchas de sus predicciones eran lo suficientemente vagas y generales como para poder adaptarse a diversos acontecimientos históricos. No tenemos referencias históricas si de repente en ese momento de la historia Nostradamus o personas contemporáneas a Nostradamus interpretaron sus profecías también como ciertas sobre hechos de repente del pasado de esa época, pero igual sabemos pues que estaban hechas, digamos, de una forma muy genérica. Todo esto nos puede llevar a interpretar que Nostradamus, más que intentar engañar deliberadamente a sus lectores, a las personas que creían en él, buscaba escribir textos abiertos a múltiples interpretaciones. O sea, estábamos hablando de más una estrategia o un estratega como persona, más que un místico. Digamos que él aparentemente ese era el aura que lo rodeaba, ¿no? No era tanto como que él se veía como
como un mago, como un chamán o como lo que sea, sino era como una persona con una muy buena estrategia para popularizarse. Hasta aquí hemos visto cómo Nostradamus, más que un profeta, parece haber sido un tipo con un buen entendimiento del misterio y la ambigüedad y de cómo usarlo para ganar popularidad. Ahora, ¿por qué a más de 400, 500, 600 años de su muerte seguimos hablando de él? 600 ya es demasiado, perdón. Me tomé una licencia ahí creativa. ¿Por qué seguimos hablando de él después de tanto tiempo después de su muerte? ¿Por qué seguimos hablando de sus profecías? ¿Y por qué, peor aún, hay gente que aún las cree? Y la respuesta podría esbozarse de manera sencilla en el miedo. El miedo a lo desconocido, a lo incontrolable, a cómo lo impredecible nos puede hacer sentir vulnerables, y Nostradamus, sin saberlo, parece haber profetizado justamente eso, en lo que podría ser su única profecía real. A continuación vamos a repasar algunas de sus profecías más famosas, tanto cumplidas como por cumplir, y ver si realmente hay magia, clarividencia o qué ondas. Hagamos un recorrido por algunas de las profecías más famosas de Nostradamus. En este caso vamos a hablar de un par que son muy conocidas, pero que ya nos van a permitir ver una tendencia, similitudes entre una y otra, y lo cual pues termina siendo un poco lo que termina desembaucando, ¿no?, a esta historia a este mito de Nostradamus, ¿no? Y me gustaría empezar por una de las más polémicas y viralizadas, que es la del 11 de septiembre, los atentados en Nueva York. Supuestamente, en uno de sus cuartetos, Nostradamus había escrito lo siguiente: el cielo arderá a 45 grados, el fuego se aproximará a la gran ciudad nueva, de inmediato una gran llama dispersa saltará, cuando se quiera hacer prueba de los normandos. Ahora, me gustaría que traten de relacionar este cuarteto con algún episodio histórico. Así, tal cual está, no hay un acontecimiento claro. Si nos esforzamos un poco, podemos decir que lo del cielo arderá se puede relacionar a ataques aéreos. Podríamos también ver que lo de fuego aproximándose a la gran ciudad nueva podría interpretarse como un atentado en Nueva York. Pero acá viene algo bien interesante, ¿no? Nostradamus nunca menciona torres gemelas, nunca menciona aviones, nunca menciona grupos subversivos y nunca hace mención de temas más exactos y más detalles más que lo puedan relacionar. O sea, si yo te leo ese cuarteto sin la necesidad de que te diga, oye, esto se trata sobre, no sé, las Torres Gemelas, probablemente no saques que se trata de ese atentado. Lo más curioso de todo es que esta profecía empezó a circular después del episodio. Nunca, digamos, alguien antes dijo, oiga, tengan cuidado, puede pasar esto, hay una profecía que significa que en Nueva York va a caer un avión en una torre. No, nunca nadie dijo eso. Recién, posterior al 11 de septiembre, se empezó a asociar este cuarteto con un ataque de ese tipo. Nos damos cuenta, pues, ¿no?, que todo esto termina siendo parte de la imaginación colectiva, con muchos temas de interpretación moderna, y probablemente con la necesidad muy entendible la necesidad de encontrar explicaciones rápidas a un hecho tan trágico como el del 11S. Ahora vamos con otra de las profecías más famosas y también controversiales. Vamos a ver primero qué dice el cuarteto y luego vamos a ver si llegamos a identificar a qué se refiere o a qué personaje se refiere. De la profundidad del oeste de Europa, de un niño nacido de gente pobre, que su lengua seducirá a grandes multitudes, su fama crecerá hasta el reino del este. ¿Y se imaginan a quién se refiere? A ver, dejen en los comentarios a quién creen que se refiere este cuarteto. Les dejo ahí un momento para que lo hagan. Y sí, o sea, si yo te doy de repente una época, un contexto, tú podrías decirme muchos personajes. De repente, si te hablo de la época moderna, podríamos hablar de algunos mandatarios europeos. Si te hablo de la época muy antigua, podríamos hablar de repente de conquistadores también de la zona de Europa. Pero si te hablo de la Segunda Guerra Mundial, también de repente vas a interpretar lo mismo que muchas personas interpretaron, y a lo cual le dieron pues esta nombre propio a esta profecía. Para muchos, los intérpretes relacionaron estos versos con cierto líder carismático y controversial del siglo XX, ¿no?, el famoso Bigotito, que logró movilizar a multitudes desde una Europa occidental golpeada y desigual.
La imagen del niño nacido de gente pobre y del poder de una lengua que seduce parecen calzar perfecto. Pero vamos a detenernos un poco y nos vamos a dar cuenta cómo este cuarteto, al igual que el anterior, es lo suficientemente ambiguo para adaptarse a cualquier episodio, en este caso cualquier líder carismático de la época, de cualquier época mejor dicho. Y la realidad es que nadie relacionó estas líneas con aquel líder en particular, el del biotito, hasta después de que esta figura, este personaje ya era parte del pasado. No es que alguien en los años 20 haya leído este cuarteto y ha dicho, uy, tengamos cuidado, se viene algo bravo. Todo esto no fue más pues que una lectura a posteriori, una interpretación forzada nacida después de los hechos, cuando el mundo ya había cambiado irremediablemente. De nuevo, nos damos cuenta de que no es tanto una profecía, sino una muestra más del poder de las ambigüedades de Nostradamus para adaptarse a lo que la gente quiera ver. Y así podría continuar con más y más profecías e historias sobre Nostradamus, pero todos tendrían los mismos insumos que hemos ya escuchado. Profecías muy genéricas, interpretadas de maneras muy abiertas, de maneras muy antojadizas, para relacionarlas con algunos momentos en la historia, con personajes conocidos o historias de la vida de Nostradamus que no tienen ninguna prueba con rigurosidad histórica ni con fuentes confiables. Pero después de todo esto queda la pregunta: ¿Nostradamus realmente predijo estos eventos o somos nosotros, desde el presente, quienes nos esforzamos por hacer encajar los hechos en sus versos? No quería terminar sin antes hablar de una de las profecías más populares y controversiales de Nostradamus, la del famoso Papa Negro, que lo he estado escuchando mucho en las últimas semanas debido al estado de salud del Papa Francisco, y se hablaba mucho, ¿no?, de este Papa Negro, que también lo mezclaban con unas profecías de San Malaquías que bueno, igual, ¿no? O sea, profecías por cumplir no tienen ninguna prueba de que vayan a darse, ¿no? Esta profecía, según muchas interpretaciones, habla de que el último papa sería negro. Ahora, esta connotación de color se ha interpretado de varias maneras. Algunos sí efectivamente lo aducen una referencia racial, mientras que otros lo asocian a la orden de los jesuitas, cuyo superior general es llamado el Papa Negro por su influencia y el color de su hábito. Con el Papa Francisco, el primer jesuita en alcanzar el pontificado, se empezó a decir que él podría hacer el cumplimiento de esta profecía. Y acá hago un pare, ¿no? Porque sí, se hablaba que con Francisco se iba a cumplir esa profecía, pero como no les digo, porque Francisco, bueno, estaba en un estado de salud muy delicado y parece que ya estaba llegando al fin de su pontificado, empezó a decir, no, entonces el que sí es el Papa Negro, y probablemente el Papa Negro no iba a llegar nunca, y así se iban a matar diciendo, no, es el que sigue, porque parece que sí hay una cierta fascinación de un cierto grupo de personas porque el fin del mundo se acabe ya, ¿no? Pero bueno, como decía, con el Papa Francisco, el primer jesuita en alcanzar el pontificado, se empezó a decir que él podría hacer el cumplimiento de esta profecía. Y si a eso le sumamos la idea del fin de los tiempos, que Nostradamus también ha predicho, pues tenemos material suficiente para un video de esos que circulan en YouTube y que uno termina viendo a las 3 de la mañana. Pero, ¿es realmente esta profecía tan clara como para afirmar algo tan catastrófico? ¿O otra vez nos encontramos con interpretaciones forzadas, donde el misterio y la ambigüedad juegan a favor de quienes quieren creerlo? Ya hemos visto el video, ya hemos aprendido de Nostradamus, ya hemos visto cuál ha sido su modus operandi. Así que no creo que después de ver esto te queden muchas ganas de creer en esas profecías. ¿O sí? Nada, con esto llego al final de este video. Me parece interesante tocar este tema para desmitificar un poco las cositas que se han venido diciendo a lo largo de muchos años relacionados a este personaje. Si les gusta el video, nuevamente les agradecería mucho me ayuden con un like, con una suscripción. Realmente las suscripciones son lo que más motiva a uno a seguir invirtiendo su tiempo en hacer estos videos que son muy interesantes de hacer, y espero que sean de provecho para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video. Suscríbanse nuevamente al canal, chequen los videos que tengo ya subidos. Tenemos videos, como dije, relacionados al Vaticano, unas historias muy interesantes de algunos papas en el pasado. Tenemos un video sobre una faraona egipcia con una historia increíble que les invito a verlo. Así que, bueno, vean mis videos por favor, suscríbanse, comenten, den like, todo. Síganme en Instagram, síganme en TikTok, que ahí también estoy. Nos vemos. Chao.